Hola a todos. Hoy es sábado 25 de abril de 2026 y nos acompaña nuestro estimado amigo Mark Sloboda. Bienvenido de nuevo. Nima, gracias por invitarme. Siempre es un honor y un placer participar en Dialogworks. Mark, permíteme comenzar. Por favor, denle like para ayudarnos a llegar a más personas y sigan a Mark en su cuenta de Boosty. Justo debajo de su nombre pueden ver boosty.to/de Realpolitik. Allí puede suscribirse y si lo hace es aún mejor. Considero que encontrará mucha información relevante, no solo sobre la guerra en Ucrania, sino también sobre la geopolítica y el conflicto en Oriente Medio. Mark es un escritor sumamente perspicaz, en mi opinión. Mark, permítame comenzar con la situación actual. De alguna manera, al observar lo que sucede, resulta algo absurdo, porque el ministro de Relaciones Exteriores de Irán viajó recientemente a... Él declaró en su cuenta de ex que se trata de una gira. Dijo que irá a Islamabad, luego a Muscat en Omán y posteriormente a Moscú. Y va a responder al mensaje que recibió desde Pakistán, enviado por Estados Unidos a través de Pakistán. Querían responder a ese mensaje. Ya han redactado una respuesta. Pero más tarde se supo que Donald Trump enviará a Jared Kushner y Steve Witkoff a Islamabad. Todo esto surgió de manera inesperada. No estaba previsto, ya que Irán no tenía intención de dialogar ni reunirse con la delegación negociadora estadounidense en Pakistán. Y todo fue improvisado. Hace apenas unos instantes anunciaron que se cancelaba porque en este momento el ministro de Asuntos Exteriores de Irán se encuentra en Mascate, en Omán. Así que si ellos van, no habrá nadie con quien negociar ni conversar. ¿Cómo evalúa la situación actual ante este tipo de acciones por parte de Donald Trump? No sé si se pueden llamar acciones, pero por un lado intenta negociar y por otro mantiene el bloqueo del bloqueo. ¿Cuál es su interpretación? En primer lugar, su insistencia en celebrar reuniones a las que Irán se negó a asistir, comenzando. Y luego, como mencionó, cuando se anunció que el ministro de Asuntos Exteriores iraní llegaría brevemente a Islamabad, hablaría con los mediadores pakistaníes y después viajaría a Mascate y luego a Moscú, Estados Unidos. Lo interpretó de inmediato, creo, como una señal o como un intento de presionar a los iraníes. Así que anunciaron públicamente que habría conversaciones. Esto es algo que vemos repetidamente con la administración Trump. Esto se evidenció de manera especialmente notoria la semana pasada, al final de la semana, cuando el ministro de Asuntos Exteriores iraní realizó esa declaración. Lamento decirlo, pero debo calificarlo como publicaciones desastrosas en redes sociales, donde afirmó que el estrecho de Hormuz estaba abierto y libre, sin ninguna de las condiciones que fueron fundamentales para ello, y luego Donald Trump aprovechó esa declaración y comenzó a hacer afirmaciones completamente absurdas, inventando cosas como que el estrecho de Hormuz estaba totalmente libre. Irán había prometido no volver a bloquearlo jamás. Además, entregarían todo su uranio enriquecido a Estados Unidos y nunca más volverían a enriquecer uranio. Y también iban a ayudar a Estados Unidos a retirar minas marinas del estrecho de Hormuz. Y además iban a regalarle un pequeño pony rosa con un lazo, junto con toda esta serie de absurdos. Esto mismo se observó con frecuencia durante el conflicto donde Estados Unidos anunciaba medidas y Rusia respondía que nunca había aceptado eso. Nunca aceptamos reunirnos. A menudo pienso que la administración Trump actúa así, creyendo que solo con decirlo la otra parte se verá presionada a hacerlo realidad, ¿verdad? Que simplemente con el acto de declarar algo,
De alguna manera se presiona a la otra parte para que acepte esa. Lo hemos visto ya en muchas ocasiones, y no funcionó. Los iraníes simplemente lo ignoraron y siguieron rumbo a Islamabad. Además, ya le habían dicho a los estadounidenses que no iban a reunirse con su yerno consentido ni con su amigo Del. Ellos no son diplomáticos, si lo que es entablar negociaciones diplomáticas serias con nosotros bajo nuestras condiciones. Entonces, envíe verdaderos diplomáticos o políticos reales, figuras auténticas de su administración, no sus allegados ni sus familiares favorecidos. Esa es la situación. Además, ninguno de ellos ocupa un cargo en la administración de Trump ni dentro del gobierno de Estados Unidos. También hay que mencionar que hace unas semanas un diplomático británico se refirió a ellos como activos israelíes, básicamente. Por eso nos sorprende que los iraníes hayan declarado que no confían en ellos y que no desean reunirse con ellos. Y no hay motivo para que lo hagan. Es evidente que los iraníes iban a rechazar una reunión con cualquiera, mucho menos con Jared Kushner y Steve Witkoff. Esto se debe a la declaración del IRGC, que estableció que no habría más negociaciones con Estados Unidos, hasta que se levante lo que ellos consideran su falso contrabloqueo. Ahora bien, hay que señalar que este contrabloqueo tiene una eficacia muy limitada. Correcto. No se está llevando a cabo realmente. No es un bloqueo con acciones directas y claras. No hay barcos estadounidenses alineados, por ejemplo, a lo largo del estrecho de Hormuz. Esa no es la situación. De hecho, ni siquiera están cerca de estar dentro del alcance fácil de misiles de crucero o drones respecto a la costa iraní. En realidad, todas las interdicciones que se han realizado ni siquiera han ocurrido en el Golfo de Omán. Han sido más allá de esa zona, ¿verdad? Han tenido lugar en el Océano Índico o en el... ¿Y por qué? Porque la Marina de Estados Unidos todavía teme acercarse tanto a la costa iraní. Hasta ahora han detenido un total de 4 barcos, algunos con bandera iraní y otros vinculados a Irán, es decir, transportaban petróleo iraní o llevaban mercancías hacia Irán. Mientras tanto, según informes del Financial Times, Lloyds y Kepler, a mediados de esta semana había alrededor de 34 buques tanque que habían entrado o salido de Irán. Estas fuentes confirman que así es, algunos ingresan, otros salen, y ninguno de ellos ha sido interceptado hasta él. ¿Qué sucede en este caso? En primer lugar, el bloqueo impuesto por la Marina de Estados Unidos cuenta con 16 barcos. Esa es la cantidad de unidades que tienen. Y perseguir decenas de buques tanque iraníes por toda la región del Indo-Pacífico resulta. En segundo lugar, estos petroleros pueden fácilmente evitar toda el área del... Lo único que deben hacer es bordear la costa de Irán, salir de un puerto iraní o, de igual manera, tomar la ruta inversa, pero siempre desplazándose a lo largo de la costa de Irán. Y sabemos que Estados Unidos no quiere acercarse a la costa de Irán debido a los misiles antibuque de Irán, drones aéreos, drones de superficie, drones submarinos, minisubmarinos, aviones, misiles de crucero, misiles balísticos, entre otros. Irán cuenta con un arsenal abundante para atacar a estados. La Marina, ¿verdad? Por eso ningún buque de la Marina de EU se ha acercado a la costa iraní durante todo. Eso nunca ocurrió. Así que están lejos. Un barco de ataque rápido hay muchas opciones, como ellos rodean la costa iraní y luego ingresan a las aguas territoriales de Pakistán, ¿correcto? Rodean la costa de Pakistán, ¿verdad? Tienen derecho al paso inocente por aguas territoriales pakistaníes. Estados Unidos va a atacar barcos que estén en aguas territoriales de... Irán apuesta a que no lo harán. Hasta ahora, ciertamente no lo han hecho. ¿Quieren provocar un incidente diplomático con Pakistán? No. Entonces simplemente bordean las aguas pakistaníes, ¿verdad? Allí pueden descargar si es necesario, transferir la carga a otro barco o negociar. Si no, ingresan a aguas territoriales de la India. Estados. ¿Va a atacar barcos en aguas territoriales de la India? No, ciertamente no lo harán. De igual forma pueden descargar allí o rodear toda la India y después ya están bien adentrados en el Océano Índico. Por eso este bloqueo es una farsa. En realidad resulta algo absurdo cuando se analizan las declaraciones. Sí, han interceptado varios barcos que estaban lejos, en el Océano Índico o incluso más allá,
Creo que uno cerca de Malasia y otro en el estrecho de Marruecos. Así es. Esas son las interdicciones que han hecho. Pero los petroleros iraníes solo deben navegar cerca de las costas, pasar por aguas territoriales, y no hay inconveniente. Por eso, este bloqueo realmente no es tan efectivo. Sin embargo, es lo que está utilizando la administración Trump. Consideran que esto puede servir como una especie de presión sobre Irán. Además, Trump lo presenta como una victoria, como una demostración de fuerza. Irán no está dispuesto a aceptar esa postura por parte de Estados Unidos. No van a permitir que Estados Unidos tenga la oportunidad de proclamar una victoria mediática, independientemente de los detalles internos de cualquier posible acuerdo. Estados Unidos está, por su imagen, la imagen de potencia dominante y victoriosa, y Trump aún más, ya que su imagen personal se ha fusionado con la de Estados Unidos. Nadie se preocupa más por el llamado narcisista en jefe que Trump. Esto es muy parecido a lo que ocurrió durante la crisis de los misiles en Cuba en la década, cuando Kennedy logró finalmente un acuerdo a través de canales secretos con Khrushchev, en el que la Unión Soviética retiraría los misiles nucleares de Cuba y, a cambio, Estados retiraría los misiles nucleares Pershing de Turquía y Europa que había instalado allí, lo que provocó que la Unión Soviética respondiera colocando misiles en Cuba. Sin embargo, por acuerdo, Estados Unidos insistió en que esa segunda parte no se hiciera pública hasta varias décadas después. Y todo el asunto se presentó como una gran victoria de Estados Unidos sobre la Unión Soviética. Esto se debe a que Estados Unidos está sumamente preocupado por su imagen como hegemonía, ya que toda la hegemonía se basa en el poder. Y si los demás países no le temen, no creen en su fuerza, entonces no existe hegemonía. Porque, como dice la máxima de Game of Thrones, ¿verdad? El poder reside donde los hombres creen que reside. Por eso esto es realmente relevante. La narrativa importa porque en última instancia es la base fundamental de Estados Unidos. Hegemonía en muchos sentidos, así que Irán no está dispuesto a... El público no concede la victoria retórica, además, por supuesto, del hecho de que ha confiscado 4 barcos iraníes e Irán, como respuesta, ha capturado embarcaciones en el estrecho de Hormuz que puede vincular, al menos, con y sus aliados como reacción. Ahora, surge una pregunta a raíz de todo este incidente con el tuit de Arakchi, y varios periódicos occidentales han mencionado una posible división dentro del liderazgo iraní, al menos respecto al tema de las negociaciones futuras. Y Trump aprovechó esto y lo utilizó como pretexto para extender unilateralmente el alto el fuego. Bueno, los iraníes necesitan algo de tiempo para organizarse y aceptar mi ultimátum, así que les daremos unos días más. Eso es básicamente lo que dijeron. En realidad, considero muy probable que existan desacuerdos internos. Dentro de las instituciones de poder en Irán, el régimen, si se prefiere usar el término técnico en lugar del significado normativo. Así es. La mayoría de sus líderes principales fueron eliminados en ataques de... Ahora tienen personas nuevas. Es probable que algunos ni siquiera hayan trabajado juntos, ya que todos se resguardan en sus búnkeres. Así es. Nadie sabe con certeza cuál es el estado del ayatolá Mujtaba Khamenei, el líder supremo. ¿Dónde está exactamente? ¿Está en una condición médica grave? ¿Está desfigurado, como se ha especulado? Es decir, todo eso. No conocemos su estado de salud, no lo sabemos, pero parece probable. La manera en que Irán ha organizado su defensa, esta estrategia de defensa en mosaico y la descentralización del poder. En una situación de crisis donde gran parte del liderazgo político y clerical es eliminado mediante ataques selectivos, tiene sentido que el poder se transfiera al IRGC. En una situación de crisis de seguridad durante una guerra, realmente es así. Y lo anticipé en mis propios videos, en mi canal, antes de que Estados. Predije cómo podría desarrollarse el ataque. Dije que, si realizan estos ataques de decapitación, el escenario más probable no es un llamado cambio de régimen, sino que el IRGC asuma un control más firme que antes. Y considero que esa es la situación. Creo que hubo cierta confusión, ya que algunos en el Ministerio de Exteriores parecían estar más dispuestos a entablar al menos un diálogo diplomático con los estadounidenses. Esa es su función, ¿verdad? Parece que en Estados Unidos solemos olvidar eso.
El Departamento de Estado es simplemente otro departamento de guerra, pero en realidad eso tiene mucho sentido. Y por supuesto hay personas con opiniones distintas. Dentro de las instituciones iraníes de poder en el gobierno actualmente, al igual que ocurre en la administración Trump o entre estadounidenses y demócratas en el Congreso respecto a temas de política exterior. Pero, en última instancia, Tasnim, como medio oficial no oficial o incluso como canal de propaganda, según se le quiera llamar, del IRGC, publicó. Es un medio semioficial. Por eso mencioné que es oficial y no oficial a la vez. Ellos responsabilizaron a Araghte y, evidentemente, la IRGC impuso su autoridad. Y su postura firme, su línea roja, fue que no habría más negociaciones hasta que EU levante su falso bloqueo, se ha mantenido. Considero que esa es la decisión correcta. No creo que se deban hacer concesiones a Estados Unidos. Considero que eso simplemente demuestra debilidad, especialmente con esta administración. Pero incluso más allá de eso, hemos visto esa actitud en varias. Pienso que Rusia, el Kremlin, ha cometido errores en el conflicto de Ucrania por estar demasiado dispuesto a involucrarse en juegos políticos con la... Y evidentemente existen desacuerdos dentro del Consejo de Seguridad Nacional ruso. Así que no es algo sorprendente que algunas personas dentro de las instituciones iraníes tengan opiniones distintas. He recibido críticas por eso. ¿Cómo me atrevo siquiera a sugerir que miembros del gobierno iraní podrían tener opiniones ligeramente diferentes sobre el camino a seguir? ¿Qué significa eso? ¿Qué clase de postura ideológica y dogmática es esa? Eso es simplemente una visión realista, ¿no? No ha cambiado nada. El IRGC mantuvo el control. Uno de mis momentos favoritos fue cuando el IRGC, después de que Trump se retiró con el cargo de Araghchi y declaró que los iraníes jamás volverían a cerrar el estrecho de Hormuz. Creo que en cuestión de horas el IRGC anunció que el estrecho de Hormuz estaba cerrado nuevamente. Y al hacerlo, el mensaje que enviaron a los barcos en el estrecho de Hormuz fue, porque era... y lo publicaron en las redes sociales, indicando que, como saben, el líder supremo toma las decisiones y nosotros somos el órgano encargado de hacerlas cumplir en lo que respecta al estrecho de Hormuz. Por lo tanto, somos nosotros quienes anunciamos si el tránsito está permitido o no en esa zona. Así que deben escucharnos a nosotros, no a los comentarios absurdos que... Y bueno, lo expresaron casi literalmente así. De hecho, lo dijeron en inglés para que los capitanes internacionales pudieran entenderlo, para que comprendieran la lengua franca y todo eso. Y sinceramente me hizo reír mucho. Me atraganté y lo que estaba bebiendo terminó por todas partes cuando escuché eso. Y puede interpretarse como ¿eh? ¿Quién es el tonto que tuitea y al que no debería prestarse atención? Bueno, podría decirse que es el canciller iraní, Abbas Araghi. Podría decirse que es Donald Trump, o podría decirse que son ambos. Personalmente, tiendo a preferir esta última interpretación, que fue una crítica dirigida a los dos. Pero la IRGC ha colaborado, y debo admitir, mea culpa, que estoy sorprendido de que Irán no enviara a nadie el martes a las conversaciones. Pensé que lo harían en el último momento. RT incluso informó que iban a asistir. Y yo pensé, ¿de dónde sacaron eso? ¿Cuál es la fuente? Bueno, está bien, lo que sea. Busqué y no pude encontrar la fuente que citaban. Entonces participé en una entrevista. Y comenté que parecía que iban a ir, pero al final no lo hicieron. Me equivoqué. Me alegra haberme equivocado, porque considero que no involucrarse, no hacer ese tipo de concesiones a Estados Unidos cuando han establecido una postura firme, es absolutamente necesario al tratar con Estados Unidos. No se puede mostrar ninguna debilidad ante ellos, no se puede, y realmente no hay motivo para que Irán lo haga en punto. Porque aunque es cierto que Estados ha causado enormes daños, muertes y destrucción en Irán, también es cierto que no han logrado su objetivo de cambiar el régimen y que cada vez que Estados Unidos ha escalado e Israel han actuado, Israel ha logrado contra uno de los aliados o estados vasallos del Golfo de... Te perdí, Mark. Te perdí cuando dijiste que Israel pudo hacerlo. Eso, que te perdí. Ahora acabas de volver. Sí,
Irán pudo responder de manera simétrica o asimétrica, según el caso, ante cada escalada de Estados Unidos. Y han logrado hacerlo hasta ahora. Y al analizar las opciones a futuro, debo admitir que leo todo lo que Trump publica sobre política exterior en sus redes sociales, observando cómo maneja su comunicación, especialmente en Twitter. Es realmente muy inusual, lo hago, pero siempre tengo presente que... Sí, pero no hay que tomarlo demasiado en serio. Mire lo que hace Estados. Observe lo que realmente está haciendo Estados Unidos, no lo que Trump comenta en Truth Social o en cualquier otra. Estados Unidos está realizando preparativos militares de gran. Entre el despliegue del tercer grupo de portaaviones, que recorre África por temor a los hutíes y evita cruzar el estrecho de Bab el-Mandeb. Ahora el George H.W. Bush está en la zona de operaciones y probablemente lleva allí unas 12 horas, quizás un poco más. La cantidad de aviones de ataque que han desplegado, junto con los aviones de reabastecimiento en Israel y Arabia Saudita, los he visto. El número de transportes militares provenientes de Estados Unidos, Europa y luego hacia Oriente Medio ha sido constante, sin. De hecho, en el último conteo observé alrededor de 800 ayer desde que comenzó el Alto El. Eso supera la cantidad de transportes que hubo antes del ataque inicial. Sobre Irán en febrero pasado. Todo lo que observo indica que Estados Unidos se está preparando para reanudar. Existe al menos una fuerte posibilidad de que todo este proceso de alto el fuego y luego la extensión del mismo, de manera unilateral, sea simplemente una estrategia para ganar tiempo mientras posicionan todos los recursos que desean. Pero, ¿qué van a hacer exactamente? ¿Van a bombardear más? ¿Realizar más ataques de decapitación? Es decir, la primera vez. ¿Por qué pensarían que funcionará ahora? Además, Estados Unidos está peligrosamente bajo en interceptores de defensa aérea, algo que he señalado durante mucho tiempo como el talón de... Y también en municiones de ataque a distancia, que aún necesitan, porque independientemente de lo que diga Trump, Irán mantiene capacidad de defensa aérea, como se evidenció justo antes del alto el fuego, cuando varias aeronaves ingresaron al espacio aéreo iraní y terminaron. Existe una escasez tan grave de misiles Tomahawk y Jasmine, los misiles de crucero lanzados desde el aire, que medios como CNN, New York Times, Washington Post y Financial Times publicaron artículos esta semana señalando que los niveles de inventario están en mínimos históricos. Además, la tasa de producción de nuevos misiles es tan baja que tomará al menos 5 o 6 años más para reponer los arsenales. Durante ese periodo, los niveles actuales serían tan insuficientes que no podrían enfrentar amenazas geopolíticas de potencias como Rusia y China. Y señalaron específicamente que, si China realmente tuviera el deseo, que no lo tiene, de tomar Taiwán por la fuerza, podría hacerlo ahora mismo y Estados Unidos. No podría hacer absolutamente nada al respecto, porque en este momento no tiene el poder de fuego necesario. Simplemente han agotado sus reservas entre el apoyo a Ucrania y los ataques constantes contra los hutíes, y ahora también contra Irán, ya por segundo año consecutivo. Ya no cuentan con esos recursos, han vaciado sus reservas, y por alguna razón inexplicable no mantenían suficientes existencias de estos materiales. Creemos que podemos producir bajo demanda, pero eso es una ilusión de su moderno y exclusivo complejo militar industrial, que no ha demostrado estar a la altura. Correcto. Se trata de una guerra de desgaste o no, apoyando al régimen contra Rusia y no una guerra de desgaste de ataques de largo alcance contra Irán, para la cual Irán también. Entonces, pueden bombardear de nuevo. Pero, ¿qué resultado tendrá eso? Además, Irán ha dejado absolutamente claro cuáles serán sus pasos de escalada ante cada acto de escalada que realice Estados Unidos a partir de ahora. Si bombardean, harán esto. Si envían tropas terrestres, harán esto también, ¿correcto? Y han mencionado que sus aliados, los Ansarallah, los hutíes en Yemen, podrían cerrar el estrecho de Bab al-Mandab en el Mar Rojo, ¿verdad? Y si usted piensa que actualmente hay una crisis energética global y que la economía mundial ya... Espere a ver, porque si eso sucede además de lo que ya ocurre, y los hutíes ya han demostrado que tienen esa capacidad, entonces estaremos ante una situación completamente distinta, encaminándonos directamente hacia una
También amenazaron con cortar los cables de Internet que pasan por el fondo del estrecho de Hormuz y el Mar Rojo. Y realmente no se trata solo de que la gente no pueda ver películas o jugar en línea. El UAE es un centro financiero global y todo el tráfico financiero entre Arabia Saudita y la región depende de esto. Eso representaría un golpe devastador para la economía global si llegaran a hacerlo. Además, amenazan con destruir Yanbu, el oleoducto saudí que cruza el desierto y desemboca en el Mar Rojo. Aunque eso no les beneficiaría mucho si los hutíes cierran el estrecho de Bab el-Mandeb, y también afectaría un puerto y refinería importantes en los. Todas estas acciones están claramente anunciadas como pasos en la escalada de respuesta. Esto demuestra que Irán sigue manteniendo la supremacía en la escalada frente a Estados Unidos en esta situación. Y eso debe estar afectando a Trump. Bueno, quiero decir, no es obvio, pero claramente lo está. Solo basta con observar sus tweets absolutamente descontrolados y megalomaníacos de las últimas 2 semanas. Se ha vuelto literalmente fuera de sí durante todo este proceso, por la frustración, la impotencia y la desesperación que seguramente siente ahora. Porque, como sabe, aquí está en juego la hegemonía de Estados Unidos. El futuro orden mundial, al igual que con el conflicto en Ucrania, pero quizás aún más, está en juego aquí. Pero más allá de eso, mucho más relevante que eso, está la reputación de Donald Trump. Al menos eso es lo que más le importa al narcisista en jefe, ¿verdad? Su propia imagen, su legado político, su supervivencia en las elecciones de mitad de mandato, para evitar pasar los próximos 2 años enfrentando procesos de destitución impulsados por el Congreso controlado por los demócratas, lo cual parece casi inevitable en. Se encuentra en una situación terrible. No tiene buenas alternativas. Si retrocede y pierde, entonces pierde políticamente. Estados Unidos pierde su hegemonía. ¿Y qué queda aparte de eso? Redoblar la apuesta. Más bombardeos, más ataques de decapitación que no han logrado nada y solo dejarán aún más vacíos los depósitos de esas municiones críticas. Esto deja a Estados Unidos vulnerable y con limitaciones sumamente estrictas y difíciles en el ámbito geopolítico, lo cual tendría consecuencias durante la próxima década. Rusia y China deben pensar que esto es lo mejor que podría pasar. Especialmente para Rusia, porque con el petróleo, el gas natural licuado, el aluminio, el helio, los fertilizantes de urea y los productos agrícolas, todos los precios suben. Todos estos son bienes que Rusia exporta en grandes cantidades. Esto es muy favorable para ellos. Tanto Rusia como China se benefician de las acciones de Estados Unidos. Estados Unidos está gastando municiones que luego no podrán ser utilizadas contra Rusia o China, ni entregadas a Ucrania ni empleadas de ninguna otra forma. La principal preocupación de Rusia y China era que el gobierno de Irán lograra mantenerse en el poder. Y lo han conseguido, y lo siguen haciendo. No parece que un cambio de régimen sea posible en un futuro cercano, al menos por ahora. Exacto. Nadie logra encontrar una vía para eso. Yo tampoco la veía posible desde el principio. Conoce el clásico meme de los gnomos de South Park y los. En ese meme los gnomos van y roban calzoncillos. Primera etapa, robar calzoncillos. Segunda etapa, signo de interrogación. Tercera etapa, ganancias. Así es como lanzar bombas sobre Irán. Segunda etapa, signo de interrogación, cambio de régimen. Ya lo había señalado antes. ¿Cómo pasan de A a C? Y sí, ha sucedido exactamente de esa manera. Ahora surge una preocupación secundaria que empieza a ser relevante, especialmente para China. Considero que tanto China como Rusia desean evitar una depresión global. Eso es el punto, porque aunque Rusia sí está obteniendo beneficios a corto plazo de todo esto, si llegamos a una depresión global, eso también les afectará a ellos. La demanda de todo disminuirá. Mark, tu cámara está un poco fuera de foco, pero ya regresaste, está bien, continúa. Una depresión global es algo que nadie desea enfrentar. Por lo tanto, esa preocupación sigue vigente. Sin embargo, todavía queda algo de margen antes de llegar a ese escenario. Sin embargo, mucho depende de lo que haga Estados Unidos ahora. Y nuevamente, no tienen. Sea cual sea la decisión, si ceden, es negativo. Es decir, si aceptan las exigencias de Irán. Es difícil imaginar cómo podrían. ¿Cómo podrían levantar las sanciones sobre Irán? No pueden.
Eso requeriría la aprobación del Congreso, y el Congreso jamás lo permitiría, ni siquiera si la administración Trump lo quisiera. Es imposible. Lo mismo ocurre con la devolución de fondos congelados iraníes. Ambas cosas son inviables. En cuanto a evacuar bases estadounidenses, la mayoría ya han sido evacuadas y han sufrido daños tan graves que tomará años reconstruirlas. Pero simplemente perder la confianza hegemónica, haber cometido un error geoestratégico tan grave que se vean obligados a retirarse, quizá no de todo Oriente Medio, pero al menos de la región cercana a Irán, sería un golpe para Estados. No pueden aceptar eso. Van a tener que redoblar esfuerzos. Y si eso implica lanzar bombas o realizar algún tipo de desembarco suicida anfibio en Harj, la isla de Qasem o la costa del estrecho de Hormuz, quiero verlo. Estoy en Rusia, ¿verdad? Lo siento, política real y fría. Esta es una situación pésima para Estados Unidos. Quiero que Irán les dé la lección que tanto necesitan, ese golpe de realidad que les hace falta, porque Rusia no puede hacerlo, ya que eso llevaría a una espiral hacia una guerra nuclear, algo que, estoy seguro, está en la mente de todos nosotros y del liderazgo del Kremlin. Con cautela, exacto, como sabe, todos hemos llegado a comprender. Pero Irán enfrenta una situación distinta. Esto es una guerra directa contra Estados Unidos y para ellos es una cuestión existencial. Así que no hay guantes de seda. Correcto, todo está sobre la mesa. Y eso, por supuesto, también implica riesgos. Creo que la semana pasada. Uno de los artículos más importantes que ha publicado la prensa principal fue un reportaje en The Washington Post con testimonios internos sobre lo que ocurre en torno a Trump y su círculo cercano. Era un artículo sobre los temores de Trump en The Washington Post, y en ese texto se mencionaba de manera encubierta que las fuerzas, los altos mandos militares, el propio Pentágono, mientras realizaban su llamada operación de búsqueda y rescate del oficial de sistemas de armas del F-15, que en realidad no fue un fallido intento de incursión en la instalación de enriquecimiento. Definitivamente no fue eso. Pero en fin, cuando eso estaba. Los altos mandos del Pentágono, el jefe del Estado Mayor Conjunto, le dijeron a Trump que no entrara a la... ¿Por qué? Porque consideraban que estaba demasiado inestable mental y emocionalmente, y podría ordenar algo perjudicial. Interferiría con las Fuerzas Armadas. Reflexiones sobre eso. El Pentágono acaba de informar al presidente de los Estados Unidos que está demasiado alterado mentalmente para desempeñar el papel de comandante en jefe en esa. También nos están llegando relatos, y considero estos informes no confirmados porque no he visto nada que los corrobore, de que en algún momento durante las últimas semanas Trump, en una discusión con el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Kane, habría solicitado utilizar armas nucleares. Y Dan Kane aparentemente se negó a otorgar a Trump el acceso necesario para ello. Actualmente ese rumor circula. Hay personas dentro de Washington que están difundiendo ese informe, personas que podrían tener ese tipo de información. No sé si eso está confirmado o no, pero todo encaja en un patrón de conducta que se observa claramente en las publicaciones de Trump en redes sociales y en sus declaraciones a los medios cada día. El individuo está desequilibrado, no goza de buena salud mental, es un narcisista y un megalómano hasta él. No simplemente tener defectos de carácter, sino llegar al punto de presentar. Estoy convencido de esto. No se trata de exageración ni de retórica por mí. Esto es lo que realmente creo. Muchas personas lo han visto y muchos están comentando al respecto. Esto nos coloca a todos en una situación sumamente peligrosa, donde el líder de lo que sigue siendo, al menos en algunos aspectos, el país más poderoso del mundo, está dirigido por un... No estamos hablando de la teoría del loco. Trump no está fingiendo ser un loco. Trump es un... Y esa es una situación peligrosa porque si Estados Unidos no tiene buenas opciones y no puede rendirse, entonces, ¿qué va a hacer él? No lo sé. Y eso me preocupa mucho. Considero que todos deberíamos sentir. Porque un hegemón desesperado y en decadencia que Rusia, China e Irán deben contener al mismo tiempo y gestionar el declive de este hegemón.
Eso es una tarea enorme, es una situación sumamente precaria y peligrosa en la que nos encontramos ahora. Y el poder de Estados Unidos está. Podría producirse una caída abrupta en el poder y la posición global de Estados Unidos, tanto en el ámbito militar como económico y en otros aspectos. Ya hemos visto importantes medios occidentales, como el New York Times, señalar que el mayor resultado de esta guerra ilegal y no provocada de agresión entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha sido el surgimiento de Irán como una cuarta en el actual orden mundial. No esperaba ese desenlace, pero existe un argumento sólido considerando el potencial de Irán para ejercer control e influencia tanto sobre el estrecho de Hormuz como sobre el Bab el-Mandeb, además de la percepción pública y el prestigio que implica poder decir, sí, nos enfrentamos cara a cara con estados y logramos sobrevivir a sus mejores intentos de cambio de régimen. El hegemón se quebró. No fue a través de un intermediario como hace Rusia en Ucrania. Eso realmente transforma el orden. Mark, ayer o anteayer, le preguntaron a Donald Trump si planea usar bombas nucleares contra Irán. Respondió, ¿por qué me preguntan eso? Estoy ganando con armas convencionales. No necesito hacerlo. Mark, ¿cuál es la desesperación? Considero que está perdiendo tanto en el ámbito militar como en el... Está perdiendo en el discurso mediático tradicional, especialmente con los videos del ego, realmente. Estos videos del ego representan una nueva estrategia de los iraníes. Están influyendo de manera increíble en todo el... El juego de guerra informativa de Irán a... Un saludo de Chef. Así es, la verdad ha sido genial, no solo los vídeos de las Lego Wars. Y probablemente no he visto todos porque han sido tantos. Y he oído que es un grupo de jóvenes iraníes, como de su generación Z. Sí. Sí, La generación Z que quería liberarse. exacto. Pero no son los únicos. Hay mucha otra información circulando. Así que están haciendo un trabajo muy bueno. Hay que señalar que Trump, con sus declaraciones descontroladas en redes sociales varias veces al día, completamente fuera de sí, promete destruir la civilización iraní, bombardear cualquier puente, afirma que estamos ganando, que hemos eliminado su fuerza aérea, su armada y que hemos acabado. 7 veces, incluso mientras Irán está capturando barcos en el estrecho de Hormuz y sus aviones escoltan a los generales pakistaníes hacia Teherán, mostrando todo esto al mundo. Incluso CNN afirma que nada de lo que Trump dice sobre Irán es creíble. Nada de lo que él afirma, simplemente, ya sabe, no utilizan la palabra mentira, ¿verdad? Es decir, podría decirse que es una mentira, o que Trump, en su estado mental delirante, tal vez lo creyó en el momento en que lo dijo, porque en realidad no vive en el mismo mundo, ni comparte la misma percepción de la realidad que el resto de nosotros. Me gusta llamarlo el mundo Trump. Pero en realidad es como un plano paralelo de existencia donde, según él, siempre está ganando y todo le sale. Pero sí, en ese sentido es algo ambiguo. Irán está desempeñando un papel muy eficaz y Estado. Está siendo saboteado por sus propios presidentes, quienes hacen declaraciones. Eso está teniendo un impacto no solo en los medios de habla inglesa, sino también, en mi opinión, en el panorama mediático global más amplio, fuera del ámbito angloparlante. Además, al menos una cuarta parte de los arrebatos descontrolados de Trump en redes sociales han sido dirigidos contra los medios, contra el New York Times, contra el Wall Street Journal, contra el Washington Post, ¿verdad? Todo por atreverse a cuestionar su narrativa completamente alejada de la realidad sobre lo que ocurre en la situación de Irán. Por supuesto, es difícil saber dónde está él, ¿no? En qué estado mental se encuentra. Sabemos que no lee los informes de inteligencia. No los escucha, no los lee. Obtiene sus informes de inteligencia a través de Fox News. Se ha informado en numerosas ocasiones que su cobertura de noticias se basa en sus declaraciones extravagantes
Exacto. Es como consumir directamente su propia propaganda, ¿verdad? También, según The Washington Post, se nos ha dicho que sus informes militares sobre la situación en Irán consisten en una selección de los mejores clips de 2 minutos, de las explosiones más grandes que Estados Unidos logró provocar en Irán durante el último día, y eso es todo. Eso, claro, le da una visión bastante parcial de lo que realmente está ocurriendo, como es evidente. No está claro que Trump esté suficientemente informado ni que tenga la capacidad mental adecuada. Tiene la capacidad de entender completamente qué tan mala posición tiene Estados Unidos. Está en este punto. Es peligroso, es tan peligroso, es emocionante, es una locura. Es una montaña rusa para el resto de nosotros. Por supuesto, en Irán y en numerosos otros países de la región, las vidas, por supuesto, están en juego y se han perdido miles. Pero esto es una apuesta enorme, no una jugada decisiva para el futuro del mundo y el orden global, que se está desarrollando aquí y se está llevando a cabo con una mano muy desfavorable, jugada de manera sumamente arriesgada por Estados Unidos. Me sorprendió cuando lanzaron los ataques el año pasado. En junio, porque pensé que no tenían suficientes interceptores de defensa aérea para hacerlo. ¿Qué están haciendo? No pueden lanzar un ataque, y efectivamente lo cancelaron en 12 días porque no tenían suficiente defensa aérea, y luego lo retomaron, que fue 9 meses después. Y dije, ellos no han, conozco las tasas de producción, no hay manera de que hayan reconstruido sus reservas, así que están incluso peor que el año pasado. No pueden hacer esto porque es completamente absurdo. Correcto. Pero uno asume que las decisiones se toman de manera lógica y racional. No es así. Claramente no lo es. Ese es el problema. Esta administración no actúa de forma lógica ni racional siguiendo este rumbo. Considero que, en última instancia, es autodestrucción. Es autodestrucción no solo política para Trump, sino también para la hegemonía. Esto tendrá consecuencias duraderas, porque será mucho más que una derrota militar. Esto va a transformar el poder en todo Oriente Medio, la seguridad en Oriente Medio y la economía en Oriente Medio, ¿verdad? Esto afecta al petrodólar, ¿verdad? También tiene consecuencias para Estados Unidos. La presencia estadounidense es demasiado, y una vez más China observa y sale beneficiada. No cree que gane. China está ganando de muchas maneras en todo esto. Si alguien piensa que China está sufriendo por falta de petróleo debido a esto, realmente no entiende la situación, ¿verdad? Es cierto que Irán exporta la mayor parte de su petróleo a China, pero China no importa la mayor parte. China cuenta con muchas otras fuentes más grandes, incluso si suponemos una estrategia compleja, como Trump, cerrando Venezuela, Irán y el estrecho de Malaca, y todo lo demás. Nada de eso importa, porque Rusia podría enviar toda su energía a Rusia, o Rusia podría enviar toda su energía a China y mantenerla estable. Así es, cómodamente, y eso es todo. Rusia respalda a China. China respalda a Rusia, ¿verdad? Ninguno de los dos va a permitir que el otro caiga, ¿cierto? Eso no significa que vayan a enviar tropas para luchar juntos, por ejemplo, en Ucrania o Taiwán. No es necesario que lo hagan, ¿verdad? No hace. Y China simplemente saldrá de todo esto como la potencia global indiscutida, sin la superpotencia o la primera gran potencia, la principal entre iguales, como resultado de que Estados Unidos ha arruinado su propia posición en este aspecto. Todo esto es un daño geopolítico autoinfligido por este increíble error estratégico. Y yo estoy. Si Putin no fuera tan extremadamente cuidadoso con el consumo de alcohol, diría que el champán está corriendo en el Kremlin. Es casi demasiado bueno para ser. Sí. Mar, considero que han ocurrido cambios colosales hasta ahora. Uno de ellos es la eliminación, diría, la destrucción de bases estadounidenses en países del GCC, porque hay un nuevo informe de CBS News que muestra lo que ya sabíamos, pero es bueno recibir esa confirmación de ellos. Sí. Exactamente.
están confirmando lo que ha sucedido. Deudas por decenas de millones de. Además, el informe indica que Irán no solo empleó misiles y drones, sino que también utilizó aviones de combate F-5 junto con otros. Previamente se había informado que Irán. Actualmente, según este informe, se confirma que Irán ha empleado aviones de combate F-5. Todos estos sistemas Patriot, sofisticados sistemas Patriot, no lograron interceptar los aviones de combate. Y estas son noticias que no se habían escuchado antes, por ejemplo, sobre estos cazas. Actualmente existen hechos concretos en el terreno. Uno de ellos, el más destacado y del que muchos hablan, es la bomba nuclear de Irán, la única bomba nuclear que puede ser utilizada. Sí, es una gran diferencia. Pueden usar esto. Es mucho más difícil emplear un arma nuclear. Las consecuencias serían mucho mayores y quizá los resultados en el mundo real serían. Se ha convertido en una respuesta asimétrica tan poderosa que, sin duda, será objeto de estudio en relaciones internacionales y análisis estratégico durante décadas. Lo que ha ocurrido aquí es algo que todos sabían que podía pasar. Que Irán iba a actuar de esta manera si se le presionaba lo suficiente. Todo el mundo era. Trump estaba en una especie de negación. A pesar de que se le advirtió repetidamente, Trump fue informado de que Irán podía responder así, pero él insistía en que no. Exacto. Primero, porque él creía que los ataques de decapitación iban a desestabilizarlos, eliminarlos, y que el régimen colapsaría, permitiendo que la población se levantara y derrocara al gobierno. Así es. Eso forma parte de todo un mundo de creencias ilusorias de Trump. Pero él afirmaba que no creía que Irán fuera a responder de esa manera. Es una secuencia directa de 4 movimientos. Vamos, cualquier barista en. Y el hombre que me vende shawarma en la calle lo sabe. Cualquiera que preste la mínima atención sabe que Irán iba a hacer esto. Pero simplemente no se hizo lo suficiente para analizar las implicaciones de lo que eso, y el estado vulnerable de la economía global, especialmente en Occidente, por supuesto, y aliados de EU como Corea del Sur y Japón, que dependen enormemente de la energía del Golfo, agrava aún más la situación. Este tema será analizado con un nivel de detalle extraordinario. Las relaciones internacionales, la geoeconomía y muchos otros aspectos. Realmente es difícil dimensionar su. Es complicado calcular el alcance porque. Los efectos secundarios de esto, ¿verdad? The Washington Post acaba de informar que, si el conflicto terminara mañana, Estados Unidos necesitaría al menos 6 meses después de que termine el conflicto, ya que no puede hacerse durante la guerra, para limpiar de minas el. Esto significa que, incluso si el conflicto terminara mañana, dentro de 6 meses el petróleo aún no estaría circulando por él. A menos que termine bajo los términos de Irán, y eso sin considerar todos los daños a la infraestructura que han sufrido los estados del Golfo y todo lo relacionado, ¿verdad? Los cierres forzados por fuerza mayor de las plantas de GNL y refinerías de Qatar, y todos los daños que esos cierres provocan en la infraestructura petrolera, en los pozos, ¿cierto? Habrá consecuencias durante muchos años. Además, ya se afirma que esta es la mayor crisis energética global, el mayor problema energético mundial que hemos enfrentado. Y esto aún no ha terminado. Todavía no ha terminado. Podría empeorar mucho más, dependiendo de lo que ocurra en los próximos. Estados Unidos ya ha desplegado todos los recursos que puede colocar de manera realista en la. Veamos qué ocurre. Podría haber un momento de racionalidad, un destello, una luz divina, atravesando la mente confusa de Trump, que le haga comprender que no existe una solución militar para todo esto. Entonces hay que preguntarse, ¿cuál sería la solución diplomática? Pero lamentablemente, todo, Trump siendo Trump, Estados Unidos siendo Estados Unidos, y el poder global que está en juego aquí, implica posibles consecuencias para Estados Unidos. La hegemonía, esa insistencia es mucho más probable en este momento. Podría estar viendo esto, para cuando lo vea, si no lo está viendo en vivo, entonces
transmisión en vivo. Sí, de acuerdo. Es una transmisión en vivo, pero otros podrían verlo mañana o después, ya sabe, YouTube siendo YouTube. Y podría estar viendo esto y Estados Unidos ya podría haber relanzado el ataque. Eso es, tienen la capacidad de hacerlo ahora. Pero, nuevamente, ¿por cuánto tiempo, cuántos días de municiones les queda? Exacto, defensivo y ofensivo. ¿Y qué pueden hacer con ellos? Rusia lleva varios años bombardeando la infraestructura eléctrica de Ucrania. Y solo ahora los tienen al borde de apagones, ¿verdad? ¿Cuántos drones, misiles balísticos, misiles de crucero y bombas planeadoras han utilizado? Estados Unidos no dispone de esa cantidad de municiones para atacar a un ejército iraní muy descentralizado. Red eléctrica, no la tienen, no cuentan con eso. Todo eso es solo alarde, y mucho menos sus puentes y demás infraestructuras. Eso lo hemos visto en el conflicto de Ucrania. Sí, sé que los soviéticos construyeron todo más resistente y con redundancia, pero no creo que los puentes de Irán sean tan frágiles. Sabe, la mayoría de esos puentes pueden resistir varios impactos y aún así solo necesitar reparaciones mínimas, como hemos visto. Es difícil destruir puentes con misiles, realmente lo es. Así que, sí, tiene razón, no hay una buena opción para Estados Unidos en este caso. Mark realizaron algún tipo de operación terrestre antes de anunciar el alto el fuego. ¿Recuerda lo que ocurrió en la zona sur de Isfahán? Querían controlar ese 50%, según algunos informes, aunque no. Estaban rescatando al coronel Ryan, el oficial de sistemas de armas. Eso fue lo que nos dijeron. ¿No lo cree? ¿No cree que eso sea cierto? Así es. Tenían a las fuerzas Delta allí precisamente para realizar una operación de ese. Y considero que fue tardío. Lo sabremos mejor más adelante. En los próximos meses o años iremos conociendo más detalles. Pero, en mi opinión, fue una humillación total para Estados Unidos en el subsuelo del sur de Islam. Se suponía que sería un ataque sorpresa, pero no salió como esperaban. Así es. Creo que por eso, si deciden ir a Hark Island o a otras islas en el Golfo Pérsico, será un desastre. Sin duda. Incluso si lograran tomarlo, ¿qué lograrían con eso? ¿Eso abriría el estrecho de Hormuz? No. ¿Qué conseguirían con eso? Sí, podrían destruir toda la industria petrolera de Irán. Eso solo afectaría aún más a la economía mundial. Y por supuesto, Irán tomaría represalias y destruiría infraestructuras en los estados del Golfo, lo que provocaría problemas energéticos globales durante años, incluso décadas. Y sí, Irán básicamente dice, si intentan derribarnos, arrastraremos al mundo entero con nosotros, y tienen la capacidad de hacerlo. Creo que es una estrategia muy inteligente. Nuevamente, es dominio en la escalada. Irán realmente no se puede decir que tenga todas las cartas, pero sí una mano bastante fuerte, realmente muy fuerte en este momento. No es tan buen jugador de póker como pensaba que era. Eso forma parte de los problemas que enfrenta Rusia, ya que, en mi opinión, el Kremlin aún no termina de comprenderlo. Están jugando ajedrez en 5 dimensiones. Pero Trump está jugando al póker, ¿verdad? Pero los iraníes también están jugando al póker y tienen una mano realmente fuerte. Se muestran muy seguros y no caen en los faroles ni en la fanfarronería de Trump en esta situación. Y, en fin, hay que reconocer al IRGC o a quien corresponda por mantenerse firmes, ya que considero que es absolutamente necesario desde el punto de vista diplomático al tratar con Estados. Es necesario tratar con ellos desde una posición de fuerza y simplemente no se puede tolerar ninguna de sus mentiras. En esta situación no es, y no hay motivo para que Irán lo haga. Fueron atacados de manera injustificada, ilegal, ¿verdad? Fue un acto de odio y agresión. Y la forma en que Trump se ha referido al pueblo iraní, hablando de destruir su civilización y enviarlos de regreso a la edad de piedra, nada de eso. Podría haber hecho más para mostrar al pueblo iraní por qué su gobierno luchaba y cuál era el verdadero objetivo, por lo que realmente luchaba en todo este. Esto ha contribuido a que el pueblo iraní se una en apoyo no solo a su Estado, sino también a su nación.
De nuevo, esto es algo que la administración Trump, a través de la retórica sumamente irracional y llena de odio del propio presidente, ha facilitado de manera significativa. Es decir, él ha logrado esto en gran medida por... Y eso es. En la historia de Estados Unidos ha habido muchos presidentes cuestionables, ¿verdad? Incluso si se retrocede bastante, se encuentran. Ha habido presidentes bastante corruptos, mediocres y terribles en la historia de... Pero resulta difícil imaginar que alguien no vea a Trump como el peor presidente de Estados Unidos, considerando las decisiones más desastrosas que ha tomado. Actualmente, Estados Unidos está pagando a empresas de todo el mundo, tanto compañías como países, debido a la brillante estrategia económica de Trump, que consiste en volver a ideas de la década de 1880, creyendo que funcionarán hoy solo porque escribió un libro sobre el presidente de esa época. Es fascinante, es casi triste en realidad. Bueno, no del todo. Ahora soy ruso, lo lamento. Tras los últimos 4 o 5 años de todo lo que Estados Unidos ha hecho respecto a Rusia, en cierto modo, Rusia ha soportado el peso principal de la confrontación con Estados Unidos. Durante los últimos 5 años, aunque fuera a través de un intermediario, ¿verdad? Una especie... Ahora, Irán asumió esa carga, y una aún mayor, porque fue directamente sobre ellos en un periodo muy breve. Pero todo se conecta, ¿verdad? Ahora todas las guerras son una sola. Parte de la razón por la cual Estados Unidos enfrenta una escasez de municiones porque desperdició muchas de ellas, especialmente interceptores y sistemas de defensa aérea, al entregarlas al régimen de Kiev en Ucrania. Eso ha contribuido. Lo mismo ocurre con los intentos constantes de las administraciones de Blinken y Sullivan, así como la de Trump contra los hutíes en Yemen. Y para los aficionados a la ciencia ficción, ellos son los Fremen de nuestra época, ¿verdad? Para quienes disfrutan de Dune, la obra de Frank Herbert, Estados Unidos ha desperdiciado tantas municiones intentando, sin éxito, derrotarlos una y otra vez. Todo esto se traduce en altos costos de poder duro para Estados Unidos. Y, en definitiva, todos estos conflictos forman parte de lo que en el futuro identificaremos como la Tercera Guerra Mundial, extendida por el mundo y con múltiples enfrentamientos en distintas esferas de actividad, no solo en el ámbito militar. Pero toda guerra es una más, y todo ha contribuido a que Irán pueda resistir esta situación. Si Estados Unidos no hubiera desperdiciado tantos recursos militares en el régimen de Kiev en Ucrania, Irán estaría enfrentando muchas más. Tendría mucha mayor comodidad en cuanto a los niveles de recursos militares que tiene. Y, al salir del otro lado, respecto a Irán, China ni siquiera tendrá nada con lo que lidiar porque Estados Unidos ya no está ni siquiera en la misma categoría, ahora que sus reservas son tan bajas. Es necesario señalar lo mal que ha funcionado su equipamiento en estos dos conflictos. Así es, el bajo desempeño de los Patriot, tanto en Ucrania como, por ejemplo, el Patriot y el THAAD, en este conflicto, en esta guerra contra Irán, realmente han dejado en evidencia que el ejército estadounidense no es esa fuerza avanzada y poderosa que han intentado mostrar durante años. Mark, ¿cómo ve usted a Israel en este momento? Porque Israel fue la razón principal de esta operación, de esta guerra. Israel está detrás de todo esto, debemos aceptarlo. Después de todo, fue Donald Trump quien. Pero quien realmente estuvo detrás fue Benjamin Netanyahu y el gobierno de... Por supuesto, es como el perro moviendo la cola. Sí, ambos se alimentan mutuamente en este asunto, y tanto Netanyahu como Trump son monstruos, cada uno a su manera. Así es, aunque quiero decir, Netanyahu fue bastante transparente. Así es, lleva 40 años para lograr que Estados Unidos luche contra Irán, pero todo está saliendo mal, ¿verdad? No se puede creer que esto sea lo que Israel esperaba de esta situación. Dicho esto, también es fundamental comprender que, mientras todo esto ocurre, tanto en los mares cercanos como en el espacio aéreo sobre Irán y demás, Israel, mientras la atención mundial está en otra parte, ha dejado a Gaza. Es decir, Gaza está destruida, su población ha sido.
La actividad de asentamientos, el debate sobre abrir y anexar Cisjordania, ha alcanzado un punto álgido en Israel. Y en este momento Israel está ocupando la mayor parte del sur del Líbano. Además, están llevando a cabo una campaña de limpieza étnica contra la población chií del sur del Líbano. Actualmente, Bin Hebel, que es un importante centro de resistencia de Hezbollah, se asemeja a Gaza, es decir, ahora es un terreno devastado y en ruinas. Israel está destruyendo literalmente ciudades y pueblos en el sur del. Están arrasando esas zonas por completo y nadie lo menciona. Esto está ocurriendo en este mismo momento. Así que no se están deteniendo. Mientras todo esto sucede en Irán, evidentemente esto los pondrá en una situación complicada frente a Irán y el poder en la región en el futuro. Pero también es fundamental reconocer que Israel está aprovechando toda esta situación al mismo tiempo. Y está creando nuevas realidades sobre el terreno en Gaza, Líbano, Siria y otros lugares. Así que no subestimen a Israel. No subestime la capacidad de Israel tras este. Ellos quizás no logren todo lo que esperaban de esta situación, pero ya están avanzando considerablemente. Aunque se vean obligados a retirarse en algún momento del sur del Líbano, el daño causado allí es tal que nadie tiene a dónde regresar. Sus hogares y pueblos han desaparecido por completo. Es como si el pueblo chiita del Líbano no hubiera sufrido ya lo suficiente en las últimas décadas. Es algo realmente terrible de presenciar. Creo que Israel, por otro lado, está completamente expuesto ahora mismo con el sistema de defensa aérea y todo eso. Y que Estados Unidos abandone la región y deje a Israel en su estado y situación actual. Porque Irán ha dicho que hasta ahora lo que hemos aprendido de los iraníes es que el tema del Líbano siempre está sobre la mesa. Cualquier acuerdo en el que el Líbano participe, ellos no estarán incluidos. Creo que esa es la razón por la que existe cierta confianza respecto a lo que ocurre en el sur del Líbano. Irán no va a retirarse del Líbano. Tampoco creo que Estados Unidos vaya a abandonar a Israel. Sinceramente, no considero que eso sea políticamente posible en Estados Unidos. Eso no es algo exclusivo de la administración Trump. Es una de las razones por las que los demócratas no han tomado ninguna acción política contra Trump, porque en el fondo está Israel por un lado e Irán por el otro. Y la élite política estadounidense, sin importar su tendencia, o bien apoya o depende políticamente de AIPAC. Y no existe ninguna facción política en Estados Unidos que no tenga aversión hacia Irán. Así es, ninguna con poder real, en efecto. Entonces, tras estos hechos, quizá los demócratas intenten responsabilizar personalmente a Trump por esto. Sin embargo, no harán lo mismo contra Israel ni retirarán la ayuda militar. De hecho, ahora que se han destruido tantas instalaciones de radar y bases en los estados del Golfo, podrían estar considerando instalarlas. Actualmente se habla de construirlas en Israel en su lugar. Así que no crea que Estados Unidos no tiene intención de retirarse por completo. Por supuesto, no van a abandonar Israel. Eso simplemente no es viable políticamente en Estados Unidos. Así es. Lamentablemente, sí. Muchas gracias, Mark, por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como... Gracias por invitarme. Realmente me cuesta recordar una conversación en la que me haya sentido así. Tan optimista sobre una situación. Claro, aún existen muchas cosas terribles que podrían suceder aquí. Y hay mucho peligro para el pueblo iraní y para la gente. Pero, en términos generales y de política real, en términos geopolíticos, es evidente que se ha colocado en una situación realmente mala aquí. Es difícil creer que hayan cometido semejante. Se trata de un error geoestratégico sumamente grave en todo este asunto, y hay que reconocer a Irán por haber sido quien logró asestar ese golpe. Gracias, Matt.